Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Me llamo Aria y estudio español en el College of Charleston en Carolina del Sur. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cómo se comparan los humanos y las computadoras en términos de capacidad y procesamiento, tanto en general y como en el uso del lenguaje? En primer lugar, vamos a ver algunas definiciones y una idea general para entender mejor el tema. Al final, compararemos sus diferencias y voy a compartir mi opinión personal. Empecemos. Primero, ¿qué es la capacidad y el procesamiento? Bueno, la capacidad se refiere a la cantidad de información que se puede retener y el procesamiento se refiere a cómo se utiliza o comprende esa información. Entonces, ¿cómo se comparan los humanos y las computadoras en términos de capacidad y procesamiento? Bueno, la capacidad de ser humano consiste en cuánto podemos recordar y pensar. También lo bien que entendemos el contexto emocional. Dale, ahora con las computadoras es diferente. La capacidad de las computadoras consiste en cuántos datos pueden almacenar y con qué rapidez pueden procesar la información. Ahora que hemos comparado la capacidad, veamos más de cerca el procesamiento. Para los humanos, el procesamiento se produce en el cerebro e implica comprender, interpretar y responder. Para ello, el cerebro humano utiliza la memoria, la lógica, la emoción y la experiencia. El procesamiento de las computadoras se produce dentro de un sistema codificado. Implica calcular, analizar o transformar datos. En lugar de utilizar las emociones o la experiencia, una computadora utiliza reglas preprogramadas o patrones de datos. Vamos a hablar sobre un ejemplo. Cuando una persona dice te estoy tomando el pelo, el cerebro humano sabe que no es literal debido al contexto emocional, tipo es una broma, pero una computadora solo entendería que la frase la estoy tomando el pelo es una broma si estuviera programado para reconocerlo. Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el lenguaje? Vamos a ver. Primero, hablemos sobre qué es el procesamiento del lenguaje. El procesamiento del lenguaje se refiere al mecanismo de análisis y interpretación de la información lingüística. Esto implica muchas partes, por ejemplo, la pragmática y la semántica, para acceder al significado de las construcciones lingüísticas. La pragmática se refiere al contexto en el que se utiliza la lengua, y la semántica, el significado de la palabra o frase utilizada. Básicamente, el procesamiento del lenguaje es la manera en que entendemos y usamos las palabras para comunicarnos. ¿Y qué de la capacidad y el lenguaje? Hay 4 componentes clave de la capacidad del lenguaje: comprender, producir, aprender y usar, y comunicar. Para comprender es la habilidad de entender lo que escuchamos o leemos. A producir, la capacidad de hablar o escribir usando el lenguaje. A aprender y usar, cómo adquirimos vocabulario y gramática y los aplicamos. Y para comunicar, usar el lenguaje para expresar ideas y conectar con los demás. Ahora que tenemos la idea general de procesamiento y capacidad en términos de lenguaje, ¿cómo se comparan los humanos y las computadoras con esto? Los humanos usamos la emoción, el contexto y la cultura para interpretar el lenguaje. Las computadoras, como Google Translate o Siri, usan datos y algoritmos para interpretar el lenguaje. Finalmente, voy a hablar de capacidad y procesamiento y voy a comparar los humanos y las computadoras
todo en términos de lenguaje. En términos de capacidad, los humanos almacenamos miles de palabras, reglas gramaticales y significados, esos son semánticas, pero también recordamos reglas sociales, las pragmáticas, como el tono o el contexto cultural. Las computadoras, por otro lado, están entrenadas para guardar definiciones literales y patrones de lenguaje, usando diccionarios, programación y grandes cantidades de datos. Por ejemplo, si eres un humano, sabes que la palabra perro significa un animal, las semánticas, pero que decir eres un perro puede ser una broma o insulto según el tono y la situación, las pragmáticas. En términos de procesamiento, los humanos combinamos de forma natural la semántica y la pragmática al hablar, escuchar o leer. Lo hacemos automáticamente, muchas veces sin darnos cuenta. Entendemos tanto el significado literal de las palabras como el contexto en el que se usan. Los ordenadores o las computadoras pueden reconocer el significado literal de las frases, pero tienen dificultades con la pragmática. Muchas veces no entienden el sarcasmo, las bromas, la emoción o el contexto cultural. Hay un límite en el código. Vamos a hablar sobre un ejemplo. Si alguien dice a un humano, ¡ay, qué bonita tu casa!, en tono sarcástico mientras mira una habitación desordenada, entendemos de forma natural que en realidad quiere decir lo contrario, aunque las palabras suenen como un cumplido. Pero para una computadora, si alguien dice, ¡ay, qué bonita tu casa!, en tono sarcástico, la computadora probablemente lo traduciría palabra por palabra o frase por frase, sin reconocer el sarcasmo. Entonces, la computadora no comprende realmente el significado más profundo de la broma o la frase en general. Ahora voy a compartir mi opinión y después haré una breve conclusión de lo que hemos aprendido hoy. La verdad, creo que los humanos todavía somos mejores para entender el lenguaje. No solo escuchamos palabras, también entendemos las emociones, las bromas, el sarcasmo y los pequeños detalles sociales que las computadoras no captan. Claro, las computadoras son más rápidas. Pueden procesar muchísima información en segundos y guardar una cantidad enorme de datos. Pero la velocidad no es el todo. El lenguaje trata de conexión, emoción y significado, y las computadoras aún no pueden hacer eso. Aunque la tecnología ha avanzado mucho, todavía no pueden entender el lenguaje de una forma tan natural, profunda o humana como nosotros. En resumen, tanto las computadoras como los humanos pueden procesar el lenguaje, pero lo hacen de maneras muy diferentes. Los humanos usamos la emoción, el contexto y la cultura para entender el significado, mientras que las computadoras dependen de datos, algoritmos y patrones. Me interesa su opinión. ¿Hay otras diferencias que han notado? Muchas gracias por ver este video y hasta el próximo. Chao.